El arte y el artista. ¿Cómo analizamos esta relación? Hoy por hoy, la idea de que estamos más avanzados con respecto a las civilizaciones pasadas es algo común. Creemos que la historia se desarrolla de manera lineal y que recorre un camino perfecto desde el pasado hacia un futuro que a nosotros nos parece lejano, como si evolucionáramos siempre. Sin embargo, los griegos, en el tema que desarrollamos en este documental, analizaban mucho mejor la relación entre el artista y su arte hace más de 2000 años. Entonces, ¿cómo se relaciona hoy la masa de gente fanática con respecto al artista y su arte? ¿Y qué enseñanza nos dan los griegos? Los artistas tienen un sitio tan importante en las sociedades modernas que solo podrían ser comparados con los héroes de la época griega, incluso con los semidioses de ese pasado mítico. Personajes que parecen estar por encima de la ley, por encima de muchas cosas, pero que, en ocasiones, caen en desgracia. Sus acciones los llevan por caminos terribles y terminan en una lista oscura, donde el abuso de sustancias, el suicidio y una vida desordenada son los aspectos más comunes. Casos de artistas que caen en desgracia son bastante comunes hoy en día, algunos por delitos terribles o acciones que la sociedad actual considera execrables. Si estos delitos o acciones los comete un ciudadano desconocido no pasa nada, pero cuando los comete un artista hay un revuelo social que vale la pena analizar. La masa de gente que crea este revuelo generalmente se decanta por dos opciones. La primera es que el arte no es igual al artista y la segunda que sí, que si el artista comete un acto inmoral, toda su obra queda manchada. Los griegos analizaban sus sociedades, las polis, a través de tres elementos centrales: la tecné, la praxis y el teoros, términos que se traducen como el arte, buenas prácticas y teoría. Entonces, ¿qué nos dice la sabiduría griega al respecto de estos artistas que realizaban grandes obras de arte, pero que realizaban actos inmorales? Para saberlo, hay que ver la relación entre estos tres elementos. La tecné era ese espacio reservado en la sociedad para aquellos que producían cosas, que generaban cosas a partir de otras. Así, un artesano que elaboraba platos a partir de arcilla, o el zapatero que convertía el cuero en calzado, o el arquitecto que convertía el mármol o la piedra en una columna con un hermoso capitel jónico, ejercían un arte, una tecné. Lo que producían, Aristóteles lo llamaba poiesis, o lo producido. Esta cosa producida tenía como principio aquel que la produce, lo que dejaba abierta la posibilidad de que fuera de otra forma. La forma de una silla, de una armadura, de una música, todo eso dependía y depende del artista. Pero una vez se producía, dejaba de pertenecerle al productor, ya no dependía de él. Esto es lo que sucede con cualquiera que ejerza un arte. Cuando crea una pieza musical, cuando pinta un cuadro o hace un edificio hermoso, ya no depende de él. Ya no necesita de su participación para seguir existiendo. Ya es una afirmación frente a la realidad. La praxis, por su parte, era la práctica de ciertas virtudes que de plano son buenas para la convivencia. La justicia, la bondad, la prudencia, todas son cuestiones que servían para que los griegos organizaran su vida en el día a día. Ya no tanto para producir algo en específico, sino para hacer de la vida algo más amable para todos. Y en ese sentido para uno mismo, obviamente. Para Aristóteles, estas virtudes significaban un ejercicio, una práctica que solo tiene un fin en sí mismo. El ejercicio de la justicia tiene como fin la justicia, la bondad lo mismo y la prudencia igual. A lo que Aristóteles daba mucha importancia. En ese sentido, la praxis se refiere a hábitos, formas de comportamiento diario que hacen que la persona se gane el título de prudente, justa o bondadosa. No es algo que se aleje de la persona una vez que comete un acto prudente, justo o bondadoso. La tarea aquí es más ardua. Un hombre que es catalogado en esas virtudes tendrá que actuar así siempre o casi siempre. De allí que la praxis tenga una radical diferencia con la tecné en la organización de la polis. Mientras la tecné deriva en algo, y ese algo ya es, una vez producido, la praxis no. La praxis es un hábito, una práctica constante que no produce un objeto acabado y determinable a simple vista, sino que es una especie de ejemplo de vida, determinable en los grandes personajes que sirven de ejemplo. Tu padre, tu abuela, tu hermano o Sócrates pueden ser un ejemplo de tal cuestión.
Si se piensa en términos de producción, se podría decir que lo que produce la praxis en los términos de la tecné son hombres ejemplares, el símbolo del gran personaje que sirve de ejemplo a una familia y a una nación o al mundo entero. Esto es lo más producido de la praxis. En cuanto a la tercera cuestión, hay que decir que, en principio, la teoría la hacía el theoroi, ese que en los tiempos de Sócrates iba a contemplar cómo se hacían las fiestas religiosas. Era simplemente un observador que iba a contemplar algo para luego contarlo en su propia polis. Este trabajo conlleva a un estado de contemplación. El teórico contempla la realidad y la analiza. Su trabajo consiste en tener un buen ojo para descubrir lo que pasa. Con Aristóteles, la vida contemplativa tiene como objeto contemplar el bien en sí, que es lo virtuoso, y no solo observar los eventos religiosos. Digamos que su fin es encontrar el principio de todas las cosas que en sí son buenas, que sirven para establecer la convivencia de la polis y la armonía. Y en últimas, para alcanzar la felicidad, la famosa eudaimonia. Estas tres cuestiones, tecné, praxis y teoros, son los órdenes que permiten el estudio de lo que hay en la sociedad. Sabiendo esto, es más sencillo determinar qué hacer frente a la realidad social, qué hacer frente a un artista cuya música o serie de televisión que nos gusta mucho resultó ser una persona detestable. La respuesta es, cada uno de los órdenes tiene su lógica. No hace falta que una persona sea buena, que sea justa y bondadosa, para hacer una pieza musical especial. No hace falta que haya contemplado el bien en sí del arte que realiza para hacerlo bien. No hace falta que practique la prudencia en cada parte de su vida para ello. Con el simple hecho de tener habilidades técnicas, ya podría realizar un gran trabajo. Interpretar mágicamente una guitarra o escribir series televisivas muy interesantes. ¿A qué nos invita esto? Volvamos a las dos opciones que se suelen seguir en estos casos. Separar radicalmente al artista de su obra o no. La primera opción separa la tecné de la poiesis. La segunda une a la praxis con la tecné, tal como lo hemos visto. Lo que suele pasar cuando una persona se hace famosa es que la masa de gente que la hace famosa de inmediato le asocia una serie de valores intrínsecos, características que no conocen porque efectivamente un fan no conoce cómo es esta persona en su día a día ni cuáles son sus hábitos. No sabe si además de ser muy bueno jugando al fútbol, por ejemplo, le gusta maltratar animales. Esta separación es muy difícil de conseguir, puesto que los seres humanos somos propensos a catalogar las cosas en dicotomías absolutas: lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo grandioso, lo insignificante. Todas dicotomías que nos hacen fácil el día a día, que permiten catalogar sucesos, acciones, eventos y, por supuesto, personas. Si un artista famoso nos parece genial y adoramos su arte, es muy fácil asociarlo a las categorías que definimos como buenas. Ese artista es humilde, determinado, amable, bondadoso, justo. Lo que en realidad no sabemos, porque efectivamente no lo conocemos. Digamos esto en términos griegos. Es muy fácil asociar su poiesis, es decir, su creación, con su praxis, es decir, sus actos. Y esto no es más que una confusión, un enredo que hace que la masa convierta a una simple persona que sabe hacer bien un arte en una especie de ídolo. La cuestión radica en que la fama de una persona por su creación no le hace inmediatamente loable, no le hace un ejemplo a seguir o un modelo para las nuevas generaciones. La fama es solo una exposición mediática, casi siempre asociada a un talento sobresaliente, aunque hoy en día eso no es siempre así. Estas dos opciones que parecen radicales y obvias, las de separar al artista de su obra o no, pierden relevancia realmente si se analiza que desde un principio el artista no debió tener ningún sitial especial, ningún punto distintivo más allá de una admiración sana por su talento, disciplina o dedicación. Es decir, hay que dar un paso atrás antes de llegar a esas dos opciones. El problema, entonces, no es del artista, sino de la masa que lo sigue. El artista cumple su trabajo creando una linda poiesis, un lindo producto, pero no tiene que cumplir con nuestras expectativas de moralidad. Tal vez aquí nos sirva el tercer elemento del que se servían los griegos, la teoría. Somos los que observamos quienes debemos utilizar ese poder de la contemplación, el theoroi,
para analizar lo que pasa, entenderlo y encontrar lo que sirva de verdad a nuestra felicidad. A mí me hace feliz escuchar la música de Silvio Rodríguez, por ejemplo, aunque él simpatice con el comunismo y yo considere a los Castro y la Revolución Cubana en general como una desgracia para el pueblo cubano y Latinoamérica entera. No defiendo al artista, ni para bien ni para mal, me gusta su arte. Si podemos diferenciar ambas cosas, si podemos dar un paso atrás en nuestra necesidad de totalizar las cosas entre lo bueno y lo malo, podríamos saltarnos muchas discusiones de mesa.